Son las 8 en punto de la noche. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa, el momento para analizar las noticias más importantes, especialmente en el ámbito político, que se han dado a lo largo de una jornada cargada de noticias. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con la escandalosa entrevista que le ha concedido Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, a nuestros colegas de Blue Radio, donde ha hecho una serie de revelaciones que, por supuesto, dejan muy mal paradas al presidente Gustavo Petro, también a la manera como se venían manejando las cosas en la presidencia de la República, duras denuncias alrededor de lo que ocurría con Juliana Guerrero y también otras denuncias relacionadas con conversaciones que ella habría sostenido con el presidente de la República. Dice que teme por su vida por cuenta de todas estas denuncias que ha venido haciendo a lo largo de esta entrevista. Vamos a estar, por supuesto, analizando los alcances que podría tener esta situación y lo que opinan los analistas de qué podría pasar, evidentemente, con un gobierno que está cerrando este capítulo con escándalos. Quizá fue una característica de estos 4 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, donde pues, se han conocido muchísimos escándalos alrededor de lo que pasaba allí en la Casa de Nariño. Y también vamos a estar conversando con nuestros analistas a propósito de la noticia del momento y tiene que ver con el gobierno entrante, porque ya la Cámara de Representantes esta tarde le dio el aval al presidente electo Abelardo de la Espriella para que pueda posesionarse fuera de Bogotá en un hecho que evidentemente será histórico. Ha definido el presidente electo que no será ya en Popayán, no será en el Cauca, va a ser ahora en la ciudad de Cali y no lo va a hacer en una guarnición militar. La visita a la guarnición militar se daría después de la posesión, que como les digo sería en la Universidad Santiago de Cali. Así que son muchos los temas con los que los estaremos acompañando en esta noche en Sala de Prensa y por eso queremos de una vez saludar a nuestros analistas, que ya los veo por allí conectados. En un lado tengo a Juan Carlos Flores, él es historiador, analista político. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Eduardo, buenas noches. Y también tenemos contacto a esta hora con Thierry Weiss, él es empresario, es columnista, también analista político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a ti y, por supuesto, a Juan Carlos. Bueno, pues si les parece a los dos vamos a entrar hablando de lo que fue esta escandalosa, como decía, entrevista de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. Como ustedes bien saben, pues uno de los cargos de mayor poder en la Presidencia de la República, una persona que le habla al oído al jefe de Estado y que evidentemente después de esta entrevista pues deja unas sensaciones de mucha preocupación frente a lo que estaba pasando en la Casa de Nariño. Ya me dirán en producción si tenemos listos algunos apartes de lo que fue esa declaración del presidente Gustavo Petro para entrar en el análisis. Me dicen que ya los tenemos, entonces si les parece, pues empecemos escuchando un poco a Angie Rodríguez, que habla de una conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro cuando él la retiró del Departamento Administrativo de la Presidencia para pasarla a una entidad que también es importante y es el Fondo de Adaptación, pero evidentemente para ella pues representaba un cambio grande y derivado de esa conversación, según dice ella, pues se pudo haber dado lo que se insinúa a ella pudo haber sido una amenaza de muerte. Escuchemos. Tengo una red fuerte de una seguridad, digámoslo. En esa conversación. Entonces yo le digo, a él, listo, me quedo en el fondo. Y es cuando yo, lo primero que hago es decir, por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo. Y eso fue lo que hice, por eso me indigna tanto. En esa conversación, esa noche, a los gritos, usted pidiéndole a su equipo que fuese testigo, ¿el presidente Petro la amenazó? No. ¿La amenazó? No, no quiero ¿Amenazó su responder. vida?
No quiero responder eso. Su miedo... No quiero responder porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. ¿Me explico? ¿Usted se quedó en el gobierno y aceptó el cargo por razones de seguridad? Sí, sí. 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 Usted Ese fue el motivo principal. Es posible que usted no me lo vaya a decir con estas palabras, pero yo entiendo que usted lo que está es retratando una conversación en la que el presidente de la República la amenazó de muerte. En el que me recordó su pasado en la guerrilla. Y le dijo, esto es de lo que yo soy capaz. No quiero entrar en detalles. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo esto hay varios abogados que me han estado buscando y quiero tener un buen abogado para que me ayude para poder hablar con tranquilidad, porque es la voz de él contra la mía. ¿Sí me hago entender? Yo he tenido que soportar tantas cosas que me dicen, no, ella se amarra por un cargo, ella se amarra por la plata, ella se amarra por el poder. No fue por eso. No fue. Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá. Y para mí es dramático decir todo esto porque yo tengo un hijo. Yo amo a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Yo entiendo, mi hijo ha tenido que vivir todo esto. Para quienes la han recriminado de que usted se quedó en el gobierno y cambió de posición, la respuesta es sí, por razones de que necesitaba protección, de que era la manera de cuidar su vida. Sí, o sea, ¿cómo será el tema? Que yo, o sea, ni siquiera tengo carro propio, ¿me explico? O sea, me hago entender, yo decía, Dios mío, si ni siquiera, si me hago entender, esta gente que va a ser capaz de hacer conmigo. Sí, a todas estas denuncias el presidente Gustavo Petro ya respondió a través de su cuenta en X, anunciando que va a denunciar penalmente a Angie Rodríguez por estas afirmaciones que ha hecho allí, evidentemente negando pues que todo esto hubiese ocurrido. Empecemos hablando sobre esta parte, si le parece, doctor Juan Carlos Flores. ¿Qué trasfondo podría tener esta nueva declaración de Angie Rodríguez? Porque hay que decir que no es la primera vez que hablan estos términos. Eduardo, en primer lugar, yo siento como una suerte de pudor porque este es un cierre muy lamentable de un gobierno. Mientras escuchaba este fragmento de la entrevista que usted nos ha compartido, se me venía al recuerdo hace muchos años, tal vez era en la televisión de Miami en castellano y también creo que en la televisión de algún país latinoamericano, que si mal no recuerdo era Perú, existían unos shows en los cuales llevaban familias que era una cosa vergonzosa, exhibían ¿cómo llamarlo? Como los conflictos de las familias de la manera más vulgar ante las cámaras. Eso antes, en aquel entonces, antes nunca había ocurrido en la televisión. Tengo en esos momentos esa sensación de que de alguna manera el presidente Petro creó un sistema a su alrededor no sustentado en la revisión del trabajo de sus colaboradores, en un contacto continuo con ellos, en el examen de las tareas, en qué porcentaje va su cumplimiento, qué cosas están fallando, en visitas al terreno para ver concretamente qué está ocurriendo, sino es como si hubiese rodeado de un grupo de personas que eran sus favoritos o sus favoritas, que sin tener las calificaciones necesarias, ni la trayectoria, ni los estudios, de pronto ascendían meteóricamente
y adquirieron un poder inmenso que incluso en muchas ocasiones, como se ha revelado en estas últimas semanas, sin tener un cargo público específico, porque la ley establece que en las oficinas públicas deben estar los que atienden unas personas con un cargo público claramente regulado. Y estas personas sin ningún poder, gracias a esa cercanía con Petro, que no la tenían los ministros, porque hay muchas evidencias de que el presidente Petro con sus ministros no se reunía, no tenían ningún contacto con él en la gran mayoría de los casos y solo se veían en estos shows donde él aparentemente simulaba que pedía cuentas cuando no revisaba el trabajo. Entonces, creo que eso es lo que vemos todos hoy porque comprenderá que lo otro, pues deben presentarse las respectivas denuncias, deben presentarse las respectivas pruebas, que uno, y lo confieso en mi caso, soy, me pregunto por qué estas personas entonces, si la situación allá era tal, se mantuvieron hasta el final. Sí. ¿Por qué no renunciaron si tenían desacuerdos? Entonces, creo que el panorama que surge al final del gobierno no solamente es ese lamentable que señalaba, que me trajo a mi memoria, no recuerdo cómo se llamaba ese tipo de programas, no, Sí. no es reality, no, es otra cosa que hubo antes de Eso lo era real. lo de Laura en América, ¿se acuerda? Sí, eran como de la de Laura en América, y Sí, es que traían a personas, familias, y las exponían sí, ahí era y una empezaban a cosa, contar sus casos íntimos. pero muy, muy lamentable. Y de pronto aparecía, ¿cierto? Cuando alguien estaba dando un testimonio y aparecía alguien y estallaban en gritos y ese alguien le señalaba que usted me hizo esta cosa, que me golpeó Sí. en el hogar, Laura en América, me etcétera. parece que se llamaba el Sí, programa. Sí, sí, es sí. posible. Sí, sí, Entonces, sí le entiendo esa analogía. concluiría, claro, concluiría con esto. Mm, es muy preocupante que tal vez varios años del gobierno que está terminando se hubieran desperdiciado, que por eso lo que nos sorprendía, que el presidente no tenía un rigor en la puntualidad, que las personas parecían ser contratadas por Twitter y despedidas por Twitter, que lo que todo esto revele es un inmenso desorden al interior del gobierno, que fue lo que impidió ese desorden y no lo que decía el presidente Petro, que había por allá unos enemigos que bloqueaban todo lo que estaba ocurriendo. Pero lo más grave que me parece a mí que está emergiendo de todo eso es que en la Casa de Nariño, en el trabajo de la oficina de la presidencia, todo estaba manga por hombro. Y entonces de ese desorden parecen, por los testimonios que hemos visto, y no solo las declaraciones tan lamentables de esta señora, sino por el caso de las otras señoras hermanas, Sí. que una cantidad de avivatos se aprovecharon de ese poder y que Petro miraba para el techo. Y eso es lo que me parece más sorprendente. Un hombre que durante no sé cuántos años fue parlamentario, Petro, 30 años, durante 30 o más años, fustigó a los sucesivos gobiernos por su ineficacia y por su corrupción, que hubiera permitido que lo mismo ocurriese y de esta manera, digamos, tan vergonzosa, que el cierre de su mandato sea tan vergonzoso. Sí, Yo exacto. insisto, Y más allá. siento como una vergüenza ajena, como pudor ajeno de referirme a estas cosas. No, y además con qué criterios se está actuando allí en la Casa de Nariño, inclusive más allá de mirar para el techo, ya en segundos vamos a escuchar otra parte de la entrevista donde se sugiere que quizá hubo otros criterios tras bambalinas, unos criterios mucho más personales del presidente Petro. Pero quisiera antes de eso escuchar esa primera impresión de Thierry Weiss, y no solamente eso, sino la sensación que queda es que quedamos entre una, entre comillas, verdad que se expone al público, pero que uno no sabe a quién creerle, si al presidente Petro, a Angie Rodríguez, y el presidente Petro también sale hablando muy mal de una funcionaria que al final él fue el que la eligió, él fue el que la puso en esa posición, él fue el que la trasladó al fondo de adaptación, y cuestionándole también estos temas de salud mental a raíz de todas estas denuncias. ¿Qué sensación le queda a usted, Thierry?
Gracias, Eduardo. Yo comparto mucho de lo que acaba de decir Juan Carlos. En realidad sí hay una sensación de lo que podríamos llamar pena ajena. El otro día hago una pequeña glosa lingüística. El otro día descubrí que hay una palabra en nuestra lengua para eso, que es la palabra alipori, que traduce un poco lo que los jóvenes hoy en día llaman cringe, ¿no? Pena ajena, vergüenza ajena, dolor por la exhibición de un comportamiento que debe ser vergonzoso y debe ser muy duro de asumir, como el que claramente se le notó a Angie Rodríguez en esa entrevista. Por supuesto, hay que ser muy prudente en la manera como se tomen sus afirmaciones, porque no sabemos qué evidencia exista de lo que ella está diciendo, no sabemos quién tiene la razón aquí, y yo creo que pues hay que respetar la presunción de inocencia. Además es que se están haciendo unas acusaciones muy graves, nada más y nada menos que contra un jefe de Estado. Entonces creo que hay que ser muy prudente en la manera como se tomen esas afirmaciones. Sin embargo, dicho eso, así no sepamos quién tiene la razón en este debate, ya de por sí lo que está pasando es muy grave. Es decir, así solamente sea cierto el 30 o el 40 o el 50% de lo que está diciendo Angie Rodríguez. Aquí se están haciendo unas afirmaciones muy serias sobre unos delitos que incluyen tráfico de influencias, que incluyen posibles coimas. Según ella ha sido amenazada, según ella podría haber sido amenazada incluso directamente por el presidente. Es decir, hay unas cosas muy graves que si no son ciertas, entonces también tenemos que preguntarnos. Es decir, aquí hay dos posibilidades: o lo que Angie Rodríguez dice es cierto, en cuyo caso estamos ante unas situaciones gravísimas, o lo que Angie Rodríguez dice no es cierto. Entonces tenemos que preguntarnos también a qué clase de profesionales, a qué clase de funcionarios tenía el presidente trabajando para él. No en cualquier cargo, no, en los cargos en el DAPRE, es decir, en las posiciones más cercanas, más íntimas, más anexas al poder del presidente. ¿O es que acaso entonces el desgobierno era tal que el primer mandatario no controlaba ni siquiera lo que hacían sus colaboradores más cercanos? O sea, o le creemos a Angie Rodríguez por su dignidad, por su vulnerabilidad con la que se ha expresado como víctima, pero sobre todo también por la confianza que el presidente implícitamente depositó en ella al momento de nombrarla en cargos tan importantes. Haberla puesto como directora del DAPRE quiere decir que ella era, por lo menos a ojos del presidente, una funcionaria proba y profesional. Entonces le tenemos que creer a ella. O por el contrario, entonces no le creemos y nos tenemos que preguntar qué clase de gobierno era el que teníamos, que tenía funcionarios capaces de decir mentiras de ese tamaño en los eslabones más altos del poder. Y es que por hoy donde lo miremos, el es muy presidente grave. hoy la critica de una manera muy drástica, pero quizá olvida ese pedacito, y es que fue él el que la puso ahí. Pues al final es él la persona que elige a quienes van a estar en esos, como dice Thierry, en esos altos cargos del Estado, del gobierno. Entonces, evidentemente, como dice usted, por un lado no se entiende una cosa y la otra, pero aquí sí llama la atención que son denuncias que están llegando desde el propio gobierno. Aquí no estamos hablando de denuncias de la oposición ni nada por el estilo, sino de personas que están en el seno del gobierno y que terminan haciendo estas denuncias tan graves. Hablemos, ustedes ya lo estaban tocando tangencialmente, pero me gustaría aprovechar para escuchar un segundo aparte. Esta entrevista fue larguísima, fue de más de una hora, pero aquí hay otra parte donde habla particularmente de Juliana Rodríguez, esta joven que fue muy cuestionada, ya recordarán ustedes, Juliana Guerrero, por haber supuestamente comprado prácticamente su cartón de universitario, está en investigación por ese asunto. Y evidentemente muchas dudas alrededor del enorme poder que, según Angie Rodríguez, adquirió dentro de la Casa de Nariño. Escuchemos esta parte. Precisamente yo auditaba temas de talento humano. Entonces yo sabía que ahí había una falsedad a todas luces. Yo le advertí, pero aún así siguió con la decisión de nombrarla, llevándose por delante a todo el mundo, porque me acuerdo que en ese momento hasta la jefe de talento humano del Ministerio de Igualdad tuvo que renunciar porque dijo: yo no me voy a prestar para certificar algo que no. Sí, doctora Angie, cuando usted dice igualmente que pasó.
Perdóneme, Sí. perdóneme. No, siga, por favor. Es que estoy con una referencia que también señalé. Igualmente ocurrió con el tema del consejo en la Universidad Popular del Cesar. O sea, es una vergüenza. Yo cuando vi todo el escándalo, porque finalmente una cosa es denunciar, digamos, desde adentro lo que es en los equipos de trabajo, él mismo como presidente, y otra cosa fue el ejercicio valioso que hizo la representante Pedraza del ejercicio del debate de control político, y ahí fue cuando pues sale y estalla todo el escándalo, ¿cierto? Cuando estalla ese escándalo a nivel nacional, pues yo digo, hay que sacarle del consejo directivo. Entonces yo hablo con el ministro de Educación, el ministro se muestra obviamente preocupado, receptivo, él dice, sí, Angie, o sea, esto no. Le digo yo, ministro, mire, hay gente buena, busquemos a alguien del proyecto que cumpla con todos los requisitos, que sea una persona que de verdad represente al presidente en esa universidad. Él me dice, listo, Angie, voy a buscar a alguien que sea una persona completamente idónea, y él trae el decreto, ¿cierto? Y lo radica en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pues resulta que cuando yo se lo paso a la firma, él no lo firma. Él no lo quiso firmar. Por eso ella siempre fue hasta el final la representante del presidente en esa universidad, porque él mismo no quiso firmar. De hecho, ese decreto todavía está guardado, escondido, refundido. Perdóneme, Sí. el decreto que usted le pasó, que él no quiso firmar, decía, No quiso declárase insubsistente o se retira el nombramiento que decía de Juliana Guerrero Retiraba como el nombramiento representante de del presidente. Juliana, y se asignaba a otra persona. Sí, señor, se retiraba. ¿Y él por qué no lo quiso firmar? No, él no lo quiso firmar. Porque es que hay una cosa más compleja que el país todavía no conoce. ¿Me hago entender? Por eso él sale a atacarme. Pues que él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. ¿Me hago entender? No, digamos señora. que ayer nos dio luces un poco la ex esposa, donde decía que uno no podía mezclar el corazón con la política, y él lo hizo. ¿Eso qué quiere? A ver, doctor Angie, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahí, pues, es que no quiero entrar en mucho detalle, porque entenderá que todavía para mí el gobierno sigue, y a mí me da miedo que ellos me hagan algo. No, ¿Me pero hago entender? eso quiere decir, voy a intentar traducir lo que usted está diciendo, eso quiere decir que el presidente tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. No era normal, ¿por qué razón? No. Él es un hombre, ella es una mujer. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno, que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades. ¿Dónde es el poder en las entidades? No necesariamente en el jefe de la entidad, sí, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto. Entonces ella llegaba ya con esa lista de hojas de, es que yo hablé con el presidente, mire, nómbreme secretario general de Minambiente, nómbreme no sé qué, o sea, una locura. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas. Y estoy de acuerdo con usted, doctor Juan Carlos, pues parece un chisme de cocina, pero evidentemente cuando estamos hablando de un gobierno y cuando estamos, además a esto se le puede ligar lo que reveló este fin de semana la revista Semana en torno a esos contactos que había tenido la hermana de Juliana Guerrero, supuestamente pidiendo coimas a contratistas y demás. Ya esto tiene un trasfondo diferente, ¿no, doctor Juan Carlos? Sí, yo personalmente no voy a referirme a cuáles serían las relaciones personales, porque eso tiene un elemento privado en el caso de que no haya ninguna violación de la ley, de las normas que rigen el funcionamiento del servicio público, sino a las consecuencias de que un mandatario se rodee no de funcionarios altamente calificados, sino de favoritos. Yo creo que ahí está el problema grave. Lo otro, si la justicia encuentra que hubo un tipo de relación a través de la cual una serie de personas utilizaron ese poder, y también, ojo a eso, porque es que
piense usted un funcionario que acepta que una persona que no tiene un cargo en la estructura del gobierno llega y le diga a quién van a nombrar. Eso también revela una cosa muy grave, y es decir, funcionarios que no son capaces de decir, no, esto yo no lo voy a hacer. Y, si usted me va a presionar y me dice que el presidente esto, pues le hablo con el presidente. Y si no me recibe, renuncio. Señalaría eso en primer lugar. Y luego, lo segundo, recordarán ustedes algo que ya está, por desgracia, olvidado. ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno Petro, no mucho tiempo después de llegar, invitó a todos los colombianos que tuvieran doctorado y hubieran estudiado aquí o en otros lados a que enviasen sus hojas de vida, porque de ellas se iban a nutrir los nombramientos del gobierno? Entonces, lo que me parece a mí es que hubo un cinismo, el cinismo de presentarse como si fuese un gobierno que iba a acudir a los talentos de las personas que no tenían contactos para hacerse nombrar. Recordemos que, por desgracia, Colombia es un país de roscas. Esa es una desgracia en nuestro país. No es fácil para una persona que no tiene contactos abrirse camino, y en el mundo público menos, porque se requiere siempre la recomendación del político de Doctor turno. Flores. Sí. Sí, no, lo interrumpo porque quisiera escuchar unos minutos, se me está agotando el tiempo, a Thierry, sobre un punto que usted está tocando muy interesante y tiene que ver el ámbito personal del presidente. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que en el ámbito personal del presidente hubo quizá decisiones que trascendieron de lo privado a lo público, ¿no? Thierry, ¿usted qué opina de eso? Yo creo que mientras las relaciones que el presidente tenga con estas u otras personas hagan parte de su esfera íntima, pues eso no nos incumbe, no debería ser de nuestra incumbencia, no debería ni siquiera ser mencionado, por lo menos no en los medios de comunicación, y no tendría nada que ver con el debate nacional. Lo que pasa es que ya van varias personas e incluso algunas investigaciones de prensa que vinculan a algunas de estas mujeres que supuestamente tendrían relaciones personales con el presidente. La naturaleza de esas relaciones no sabemos cuál es, si es de amistad, si es de otro tipo, etcétera. Sin embargo, hay una serie de versiones de personas como Angie Rodríguez, también de investigaciones de la prensa, que indican o que sugieren que algunas de estas personas utilizan su cercanía al presidente, ¿no?, su relación personal con el presidente, para vender favores, para, para vender acceso al poder, incluso para seleccionar nombramientos. Entonces, ya cuando la cosa pasa de la vida privada a la instrumentalización y aprovechamiento de la cercanía con el presidente para tomar decisiones o para ingerir en decisiones que sí tienen que ver con lo público, ahí estamos ante algo que sí merece ser denunciado y que me parece muy grave. Y finalizo con esto, que me parece que también es importante anotarlo, y que ya Juan Carlos lo dijo, y manda una terrible señal, porque supuestamente este era un gobierno que venía a cambiar la manera de hacer política en el país, es decir, que venía a cambiar las viejas costumbres, y resulta que lo que está haciendo es, de nuevo, con la palabra que utilizó Juan Carlos me parece muy apropiada, fortaleciendo las roscas que tradicionalmente han sido la manera como se accede al poder en Colombia. Entonces, el mensaje que se le manda sobre todo a los jóvenes es terrible. Lo que importa no es el mérito, la competencia, el estudio, la experiencia y el esfuerzo, sino la cercanía con el poder, y eso es lo que determina qué tan alto uno puede llegar en la administración. Exactamente. Bueno, pues a los dos agradecerles enormemente, reiterar, por supuesto, que la respuesta del presidente Gustavo Petro pues ha sido negar todas estas situaciones, ha declarado insubsistente del cargo en el Fondo de Adaptación a Angie Rodríguez después de estas declaraciones a la prensa, y bueno, como decían ustedes dos, ya será la justicia la que se encargue de esclarecer qué es todo lo que está ocurriendo allí en la Casa de Nariño, cuando estamos ya a semana y media de que se termine este gobierno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Juan Carlos. Eduardo, a usted y a Thierry, ¿qué más sorpresas nos traerá el roscograma petrista? Thierry, gracias por haber estado con nosotros en Sala de Prensa.
Muchas gracias, Eduardo, encantado. Muy bien, muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. El análisis de la noticia política del momento en Colombia.